Bueno. Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a Sofos. Nos da muchísimo gusto hoy en la noche volver a tener a Rodolfo Keffer y a Felipe Girón, que ya tenían algún rato de estar ausentes de esta mesa. Y qué mejor ocasión que conmemorar a Paul Ricoeur, uno de los filósofos más importantes del siglo XX. La noche de hoy le pedimos a Rodolfo y a Felipe que nos hablaran de Paul Ricoeur y que, siendo Paul Ricoeur un filósofo tan ecléctico, que ha tocado temas tan variados, nos pareció que la perspectiva de Rodolfo como psiquiatra y como científico social, por un lado, y la de Felipe como antropólogo y también científico social por el otro, iban a ser interesantes para poder revisar la obra de Paul Ricoeur, no exhaustivamente, pero desde las perspectivas específicas de Rodolfo y de Felipe. Así que, muy buenas noches, nuevamente bienvenidos, y los dejo con, aquí si no nos pusimos de acuerdo, edad antes de belleza, dice Felipe. Mejor, más fácil. Bueno, realmente es un placer y bienvenidos a con los cuales podamos intercambiar ideas, y es un placer tratar como de uno ponerse en contacto con algunas ideas de Paul Ricoeur, porque cuando uno ya va calzando años y uno se acuerda de la primera vez, por ejemplo, que uno vio aquel libro famoso de la interpretación, Conflicto de Interpretaciones, el trabajo de Paul Ricoeur sobre Freud, y luego Semántica de la Acción, luego los libros que siempre quisimos traducidos porque lamentablemente no leemos francés. Ese es un dolor que siempre a mí en especial me hizo resentir la lectura de ciertos textos de Ricoeur, pero sin embargo yo creo que en el momento de lo que yo quiero referirme, de la vasta obra de Ricoeur, quiero referirme a un periodo que va más o menos de 1960 al 75, y que podría decir que gira en torno a lo de la interpretación. Para Ricoeur la interpretación, tal como su nombre lo indica, es la interpretación de la obra tanto literaria, pero especialmente de la interpretación de la obra que hace historia, de la obra que se inserta en eso de la historia. Por ejemplo, esa parte de la historia freudiana que no solo interpreta la conducta humana, sino interpreta ese sentido que está planteado tanto en los actos psicopatológicos, pero especialmente en el marco de lo que esos actos, esos síntomas, esos símbolos representan como un esquema cultural donde el hombre se mueve. Y dentro de esa situación me interesa a mí tratar de plantearles algo que tiene que ver con la imaginación. No quiero decir con esto que el tema de la imaginación sea el tema fundante de Paul Ricoeur, porque sí habrán de saber que la obra de Paul Ricoeur tiene una parte de texto, interpretación, tiene una parte de hermenéutica. La parte hermenéutica de Ricoeur es muy importante porque hay un momento que él despunta como fenomenólogo y en alguna forma él va a confrontar la fenomenología como ese acto de la presencia, de la percepción como un acto donde lo otro se da, o donde el ser se conoce ante una presencia distinta de algo. Él lo va a ir metiendo dentro de lo que es el concepto de verdad histórica, es decir, lo va a confrontar. Ricoeur va a confrontar esa fenomenología, la va a confrontar
la va a poner sobre lo que es la hermenéutica. Y la hermenéutica, siendo la teoría de la interpretación en Riquer, tiene una enorme importancia porque no solo se engarza Riquer como un intérprete de la acción, un intérprete de la falibilidad, un intérprete del mal, un intérprete de la cuestión del pecado, de la cuestión de la finitud, de la voluntad y de lo involuntario, sino que esos temas los va a engarzar con lo que ya estaban tocando los hermeneutas que venían de Schleiermacher, pero especialmente Gadamer estaba tratando de plantear a partir de los 70, y obviamente influidos con la cuestión de la filosofía del ser ahí, de Heidegger. Entonces todas estas filosofías, llamémosle así, que tienen su gran arco de significación a partir de la segunda mitad del siglo pasado, son filosofías que hasta el momento no han dejado de tenerse una especial importancia. ¿Por qué? Y aquí quiero plantear la cuestión de la imaginación. La cultura actual es una cultura en la que se plantea día a día la cuestión de la imaginación y de lo imaginario. Y el problema es que la imaginación es algo que en la obra de Riquer está planteada como aquello que se contrapone y se diferencia de la percepción. El hecho de la percepción es aquello, insisto, en que el acto sensitivo, viéndolo desde la forma más empírica, nos permite ponernos en contacto con el mundo. Nos ponemos en contacto con el mundo mediante los sentidos. Y a partir de ese contacto con el mundo, nosotros tenemos una idea que creemos que es la imagen de ese mundo, y la imagen que ese mundo sentimos o percibimos es precisamente en el cuerpo. Pero en Riquer y en otros, porque no solo Riquer es el que asume esta situación, va a haber un desprendimiento, una diferenciación entre la percepción y la imaginación. Cualquiera dirá que el criterio corriente de imaginar es pensar, proyectar, divagar, trasladar a proyecto cualquier cosa que se esté dando en el espíritu, que se esté dando como un producto mental, como una elucubración. Sin embargo, en Riquer no es necesariamente eso. En Riquer, en algún momento dado, la idea de la imaginación ya conlleva la separación, que todo acto perceptivo, el que cualquiera de nosotros tiene y que planteó la fenomenología, decía y expresaba que en el acto perceptivo se daba una noesis, o sea, se daba un acto de conocimiento, el cual requería que en ese acto de conocimiento un hecho, un percepto, una intuición, una esencia se fuera planteada ante cualquiera de nosotros, ante cualquiera de los sentidos. Y la presencia del sujeto mediante una intencionalidad a ese, llamémosle, a ese o otro sujeto, que es muy importante. Percibimos fenomenológicamente, no solo percibimos cosas, percibimos, especialmente en la cuestión de la imaginación que nos interesa, percibimos otras personas. Entonces había el momento en que precisamente la noesis, el hecho de la percepción, se separaba del noema, que era lo percibido. Esa situación del noema, el acto que conllevaba el contenido, que conllevaba esa cantidad de conocimiento, esa cantidad de significado que podía tener el acto de conocer, en algún momento dado completaba ese círculo que habían hablado todos los filósofos. Pero ahí viene la situación importante en Riquer. No, Riquer no es el único que habla de la idea de imaginación. He de decirles que todos nosotros que vemos, vivimos e imaginamos, podemos plantearnos que la cuestión de la imaginación es estar entre una conciencia ingenua que se da a lo que se está dando, que simplemente registra lo que nos circunda, y una conciencia que es crítica,
una conciencia que duda de lo que está viendo, una conciencia que pone en duda lo que escucha y que inevitablemente nuestra vida noemática, nuestra vida de estar en conocimiento oscila dentro de la conciencia ingenua y la conciencia crítica. No somos ni necesariamente ni más ingenuos ni más críticos, sino que simplemente somos sujetos que conocemos. Y entonces aquí viene la idea de la imaginación. Obviamente que lo imaginario aparentemente es algo que se antepone o se contrapone a lo real. ¿Y qué es la dinámica? ¿Qué es la dinámica que plantea esa imaginación que tan importante es en Riquer? En primer lugar, que es un punto frágil. La imaginación no solo es el producto de mi voluntad, sino que es un punto frágil con el cual yo también digo, además de los sentidos, también me pongo en contacto con el mundo, porque imagino con el cuerpo. Soy yo, mi cuerpo, mi presencia ante otros, los que se dan en relación con ese mundo y en relación con el conocimiento. Nunca la imaginación es absolutamente, por decirlo así, irreal ni desapegada. En alguna forma, la situación en Riquer va a tener algo que es de enorme importancia, porque Riquer va a llegar el momento en que la imaginación le va a permitir plantearse dos grandes terrenos que ocupan una enorme, diría yo, que ocupan un espacio enorme en la producción de Riquer, que es el problema de la realidad y el problema de la ficción. Entonces, el problema de la realidad y de la ficción pareciera que no es un problema. Estamos en la realidad ahorita, pero no estamos en la ficción porque no estamos viendo algo que sea, ni estamos teniendo una fantasía determinada. Simplemente estamos viviendo sensorialmente, cognitivamente. Estamos en una situación en que yo me permito, y gracias a la relación con el mundo y a la relación entre nosotros, me permito también vivir una ficción. Y vivir una ficción no es hacerme a mí mismo o hacerlos a ustedes en su presencia objeto de una mentira, sino que vivir una ficción en Riquer, y en cuanto a la imaginación, significa hacernos relatos. Los seres humanos somos sujetos de relatos, nos metemos en narraciones. En cualquier momento, cuando los seres humanos se ponen en contacto mediante el lenguaje, mediante la escritura, mediante la poesía, mediante los medios de comunicación, cuando comenzamos a sentir, estamos embrollados en un conjunto de metáforas. Nos referimos al mundo como una serie de espacios que nos encadenan en nuestras propias palabras, pero al encadenarnos dentro de nuestras palabras, estas palabras no plantean únicamente aquellas relaciones de la realidad tal como yo quisiera creer que es esa realidad, o como los sentidos me la demandan. Yo planteo que en algún momento dado ustedes están compartiendo algo de esta narración. Estar hablando aquí de Riquer, estar hablando de la relación entre la realidad y la ficción, conlleva la posibilidad de que nos asumamos ambos. Es decir, ustedes y yo, nosotros, nos asumamos en un mundo en el que sabemos que nuestra conciencia se enzarza, se mete en algunos relatos compartidos. Venimos, nos encontramos, nos saludamos y de repente cuando sentimos estamos metidos en una conversación que nos embebe. Y en esa conversación que nos embebe, sin que sea su esencia precisamente, en esa conversación también hay algo que tiene que ver muchísimo con la voluntad. Porque de entre las cosas que tiene, con la imaginación, entre las cosas que tiene que ver la cuestión de la imaginación, y esto sí quisiera señalarlo, la imaginación no creamos nosotros que es algo fuerte, no creamos nosotros que está totalmente sujeta a nuestra voluntad.
No creamos nosotros de que la manejamos en cualquier momento del día y de la noche a nuestra discreción. Más bien la imaginación nos maneja a nosotros. Pero eso no significa de que la imaginación sea una separación de sí mismo. No significa que la imaginación sea un viraje de mi propio yo, de manera que, como sucede en el delirio descrito psicopatológicamente, aparezca la voz de un otro que me dicta con palabras extrañas y con ideas más extrañas, me dicta una serie de cosas que yo no reconozco como mías. Y aún más, en el delirio no solo no reconozco como mías, sino que siendo extrañas, en el delirio me permito extrañarme más y más de mí mismo. La imaginación, en cambio, repitiéndole lo que decía hace un rato, estando entre ese polo de una conciencia que es ingenua, casi perceptiva, y en el otro polo que es una conciencia crítica, que esboza el ambiente, estando dentro de algo que se apega a la descripción de los hechos y a la presencia de los datos de la conciencia, pero también algo que se da y que permite que se defina como esencias de algo en algún momento dado, a través del relato, a través de la metáfora, a través de la palabra, a través del gesto, no digamos de la literatura, no digamos de los medios estéticos, o no digamos de los dramas cotidianos. Esa imaginación siempre está presente como una condición inherente de la situación humana. El otro libro de... ¿sí? En alguna forma, y yo para ir no la alargando mucho y dándonos la oportunidad de intercalar, yo sí quisiera plantearles algo. En este texto, que es un texto muy interesante, podría decir yo que este texto es uno de los textos que continúan esa tarea de interpretación de Riquer, no es de los textos nuevos. He de advertirles, y tal vez Felipe lo haga, que la enorme importancia de Riquer hasta su muerte, que fue en este año, fue la memoria. Riquer con 90 y pico de años daba seminarios sobre la memoria, no sé si en la Sorbona o en esos lugares maravillosos de Francia. Y entonces la preocupación de él en ese momento era la memoria. Sin embargo, aquí en alguna forma yo quiero insistir en algo. Yo he decidido platicar de la imaginación porque la imaginación forma parte de algo que se está metiendo en nuestra vida cotidiana y son el imaginario social. Y voy a poner, por ejemplo, algo que es muy cotidiano, pero que es el imaginario. ¿Qué más que el imaginario? Vamos a poner entre comillas, ¿qué más que el imaginario, qué sé yo, de la seguridad? Imagínense. De la seguridad personal, de la seguridad familiar, de la seguridad de la propiedad o de el imaginario. Ese imaginario que de hecho constituye no solo una serie de realidades concretas, empíricas, que nos afectan, nos pueden afectar, nos pueden matar, eliminar, herir, pero que también en alguna forma nos están haciendo planteamientos inmediatos sobre cómo ese imaginario está siendo vivido por los que nos circundan. El hecho que yo esté haciendo un imaginario de seguridad, de violencia, un imaginario de crisis o un imaginario de esperanza, alude a una relación que se da entre el discurso, que puede ser escrito, que es hablado, es narrado, es ficción, es ensayo, es una conversación, es un chiste, es una payasada, es un gesto, y la acción. Hay un momento que forzosamente la imaginación deja y nos deja de ser nuestra. Mediante la imaginación salimos de nosotros mismos. Y no es que conversemos imaginativamente con los demás. Y no es que usemos naturalmente a los demás como para cotejar nuestro mundo imaginario. Es que simple y sencillamente el hacer suposiciones, el plantear hipótesis sobre cómo serán las cosas, o el hacernos bromas
amigables, o el plantear ciertos deseos, conllevan la idea de que en algún momento dado estamos imbuyendo, zambullendo, metiendo al otro dentro de algo que es de hecho compartido y que tiene que ver con acción social. Y lo metemos a través del lenguaje, del gesto, lo metemos a través de lo que es hablado, de lo que es escrito. Fíjense que en alguna forma, mediante la imaginación, nosotros logramos algo que se llama la variación de sentido, en la cual lo que en alguna forma, la variación de sentido es la que me hace en este momento dejar la confusión que hace un rato tenía para tratar de explicar lo que estoy explicando y tomar esta taza de café no solo como un acto voluntario, sino con la idea de que mediante la imaginación como acción social, estoy tomando esta taza de café y la estoy planteando como una taza de café que voy a tomar. Fíjense que en alguna forma me permite esa imaginación salir de un estado de confusión. Pero esa confusión de la que salgo mediante la imaginación no es que sea una confusión confusa, sino que es una confusión de una conciencia que descansa sobre sí misma, una conciencia natural que se relaciona con el mundo, que no necesita estar discriminando especialmente. Pero cuando esa conciencia en alguna forma se hace crítica, se hace intencional y en algún momento dado imagina, y no solo siente, imagina la sensación o la necesidad, o imagina que el café se va a enfriar. En algún momento dado se plantea la posibilidad de tomar la taza de café. Entonces fíjense ustedes que inevitablemente la imaginación nos acompaña. Esto no quiere decir, ni voy a insistir en eso, de que yo esté planteando que todo, ni mucho menos, ni ustedes me lo estarán entendiendo así, que todo es imaginario. Lo único que yo estoy planteando es que existe una articulación absolutamente necesaria entre lo que es teórico y práctico, que no es nada que los venga a sorprender, pero que en alguna forma, en el caso de la ficción, en el caso de la novela, en el caso del talk show de la televisión, en el caso de una conversación observada por nosotros, en el caso de oír o escuchar una confidencia, de ir en una camioneta y oír a unas personas que van platicando, eso nos mete dentro de una ficción. El meternos dentro de una ficción es como aceptar que estamos sacando nuestra imaginación y la estamos poniendo en contacto con la ficción de otra persona. Y esa ficción de otra persona no es que sea una mentira, ni sea una teatralización, ni sea el producto de una imaginación que esté imaginando, sino que simple y sencillamente los seres humanos tenemos esa capacidad dual, tenemos una capacidad inmediata, animal, llamémosle una conciencia sensorial, una perceptividad que nos permite estar en el mundo, pero al mismo tiempo tenemos una conciencia práctica, discursiva, crítica, imaginativa que nos permite estar de determinadas maneras. Yo solo quisiera ya, para dejar este tema de la imaginación, quisiera solo plantear algo que está aquí que me llamó mucho la atención. Las prácticas imaginativas, menciona Riquet, tienen como características generales el hecho de definirse como mutuamente antagónicas y estar orientadas a cada una hacia una patología específica. La bocina, sí. Al hablar de patología específica, la bocina, me decía Felipe. Bien, ¿qué quiere decir esto? En algún momento dado también Riquet usa lo que le enseña a un psicopatólogo famoso que es Eugene Minkowski, un hombre que estudió especialmente la esquizofrenia y en el sentido de la esquizofrenia como la presencia de una patología en que se caracteriza, y así lo plantea
lo plantea Riquer, como un viraje, un eco, una resonancia, donde esa voz de ese otro aparece en imaginación. Pero ya, sí, en alguna forma, la especificidad de esa imaginación, la caracterización patológica de esa imaginación, o la caracterización patológica de la conciencia, conlleva ciertas cuestiones que pueden ser, si quieren ustedes, de cualquier tipo, neuroquímicas, psicosociales, pueden ser de tipo extenuantes, estrés, lo que quiera, que en algún momento dado es como que el ser, el que percibe, el que imagina, se hubiera volteado y en un momento dado lo que provenía de sus propias palabras comienza a ser planteado por otra persona, y la otra persona no está, es el mismo. Entonces ese fenómeno es una forma como, si ustedes quieren, se va a caracterizar uno de tantos fenómenos imaginativos. Pero, por favor, no quisiera yo dejar la impresión de que la idea de Riquer en cuanto a la imaginación es plantear algo de tipo psicopatológico. Yo lo que quisiera plantear y dejar ya mi intervención hasta este momento es diciendo de que en algún momento dado la utilización que hace Riquer en su obra de la idea de imaginación es utilizar el concepto como una forma de que se diferencia de la percepción y como una forma con la cual nos metemos en el mundo de los otros, en el mundo de las metáforas, de las narraciones, y la cual como imaginación resulta una cualidad esencialmente humana. Y solo voy a poner ya dos cosas para terminar. Para los empiristas como Hume, la imaginación provenía en alguna forma, la percepción, disculpen, para poner la diferencia, la percepción provenía de que algo me impresionaba. Para la gente como Sartre, en algún momento dado él decía que percibir algo era hacerse presente ante la nada. Cualquier cosa que se presentaba ante la nada era algo que era una percepción. Dentro de esos dos extremos de lo que era percepción y dentro de todo lo que neurológicamente puede ser una percepción, yo solo quiero decir que en algún momento dado la idea de imaginación que trata este hombre, este filósofo, le permite ir manejando el tema a lo largo de la diferencia entre lo que es estar percibiendo, el percibir, el darse cuenta como una condición humana, hasta el poder narrar, hasta el poder interpretar, hasta el poder meterse e imbuirse de toda una serie de contenidos y de mensajes culturales. Y lo que es más, obviamente, el poder construir, y ahí termina mi idea, el poder construir utopías, el poder decir, las cosas son así, pero pueden ser así. Las cosas se están dando en esta forma, pero pueden tomar otro camino. Ahí es donde va la obra, de esa parte de la obra, que no es la última. Estoy diciendo que esto coincide con una época de Riquer que va del 70, quizá a los 75, una cuestión así. Y muchísimas gracias, esta es mi primera parte, después podremos hacer preguntas. Buenas noches a la amable audiencia. Bien, yo voy a tratar de hacer de la obra de Riquer algo útil para un antropólogo guatemalteco que, como otros antropólogos del mundo, no salen a lugares tan exóticos a comprender al otro. Más bien diría que los antropólogos guatemaltecos, con suerte, podemos ir al interior, a las áreas rurales del país a hacer trabajo de campo. Bien, para eso, ¿de qué me voy a valer? De la obra de Paul Riquer. Básicamente, ¿hago yo cortocircuito o es el sistema el que hace cortocircuito? Tengo que, sí, todavía no, muchos decibeles.
¿Para qué me voy a valer de la obra de Ricoeur para tratar de hacer que un pensamiento filosófico como el de Ricoeur sea útil para un antropólogo sociocultural interesado en comprender y explicar nuestra realidad social? Precisamente de su idea de interpretación. Como decía Felipe al inicio, fíjense ustedes una cosa curiosa, Paul Ricoeur murió, si no estoy mal, hace hoy un año, ¿verdad? Murió a la edad de 90 años. Y el otro gran hermeneuta, Hans-Georg Gadamer, alemán por cierto, murió más o menos a la edad de 101 años o 102 años. Y los dos llegaron, pasaron la barrera a los 90 años, lúcidos, claros, ilustrados, iluminados, si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren vivir mucho tiempo, yo les sugiero que estudien un poco de hermenéutica e interpretación. Parece ser que por ahí está la clave de la eterna juventud, ¿verdad? Es una broma. Para poder traer hoy aquí las ideas de interpretación de Ricoeur, es necesario que nosotros veamos un poco lo que él entiende por la idea del texto. Y para entender lo que Ricoeur plantea como texto, es necesario meternos al mundo de la semántica, al mundo de los simbolismos, de alguna manera, como le decía Rodolfo, al mundo de la realidad y la ficción. Para Ricoeur los símbolos mantienen una dualidad, y he aquí por qué Ricoeur es una hermeneuta de la sospecha. Él siempre es alguien que está sospechando. Si alguien le dice lo que le interesa a las ciencias sociales es explicar por qué la realidad es como es, él dice no, también nos interesa comprender por qué la realidad es como es. De ahí de que Ricoeur tenga una posición en medio entre las ciencias, digamos, la sombra. Lo digo la sombra porque soy alguien que está más en las humanidades y las ciencias sociales, que para nosotros que estamos desde las ciencias sociales y las humanidades, nos es la sombra de las ciencias naturales, ¿sí? La biología, el método científico, empírico, causa-error, experimentación, etcétera, ¿no? Entonces, para Ricoeur la metáfora no solo tiene un sentido, tiene una dualidad en el sentido de que tiene un significado literal, pero a la vez tiene un significado figurativo. Y por tanto los símbolos también tienen un significado literal, pero también un significado figurativo. Es decir, el símbolo, decía Gadamer, es algo que está en lugar de. Para decirles un ejemplo, nosotros para representar la idea de Dios tenemos infinitud de simbolismos. Y la antropología ha venido en efecto a demostrar que cualquier tipo de sociedad, tanto ágrafa como civilizada, entre comillas, representa a Dios a través de múltiples simbolismos. Por tanto, entre esa dualidad entre el significado literal y el significado figurativo, el símbolo en sí, si nosotros agarráramos un símbolo en sí, puede tener, dependiendo de la inscripción que se le haga en el texto, aquí ya estoy usando un poquito el lenguaje Ricoeur, y me baso básicamente en este libro de él que se llama El texto a la acción. El significado que pueda tener el texto tiene que depender del momento en el que se hace evidente, es decir, del momento en el que se le hace presente. Pero el símbolo en sí puede tener muchos significados. Ahora bien, ustedes me podrían decir, digamos de alguna manera, por eso el símbolo está entre la vida y la muerte. La vida, nosotros aquí estamos en la vida, pero de alguna manera también tratamos de imaginarnos cómo es el mundo de la muerte. Y eso no lo podemos hacer por nosotros mismos, estamos determinados históricamente. Entonces, detengámonos un momentito en la idea de texto. El texto tiene también dos características, al igual que el símbolo y la metáfora. De alguna manera el texto está articulado tanto desde un punto de vista hablado, pero también desde un punto de vista escrito. Es decir, todo lo que yo estoy diciendo ahorita, lo estoy diciendo habladamente, pero si me están grabando y luego transcriben esta exposición, este texto hablado pasa a una dimensión escrita. Entonces, también el texto, de alguna manera, dice Ricoeur,
se vale para interpretar un texto, yo me puedo valer, dice él, de las herramientas que la lingüística me da, y en este sentido especialmente el análisis estructural. Y para hacer una interpretación de un texto oral, me puedo valer de las herramientas que la semiótica me da. De tal manera, pues, que tenemos que la interpretación es una herramienta conceptual que nos puede servir para comprender nuestro mundo, ¿sí? Bien, entonces, podríamos decir que cualquier acto que nosotros hagamos como seres humanos es un acto humano, es decir, es un acto significativo. Cualquier cosa, cualquier gesto, cualquier movimiento, cualquier cosa dicha, expresada a través del cuerpo, expresada a través del discurso, expresada en colectivo o individualmente, significa algo. Pero ese significar depende de cómo nosotros vayamos a interpretar ese texto. He aquí, por tanto, un aporte que hace Riquer a la etnografía, y digamos la etnografía en el sentido como la rama de la antropología que trata de comprender, interpretar y explicar las culturas y las sociedades humanas, ¿no? Entonces, dice Riquer, el texto es un todo. Así como mi cuerpo puede ser un todo, digamos. Un discurso puede ser un todo. Y como un todo también puede ser un evento, pero que está expresando un significado, un sentido, ¿no? Entonces, digámoslo que a nivel metódico, Riquer propone de alguna manera dos momentos, porque para que nosotros podamos interpretar un texto, nos es necesario saber dónde empieza y dónde termina. De ahí la idea de un todo. Entonces, para que nosotros podamos delimitar qué es ese texto, el primer momento es que nosotros nos vamos a tratar de delimitar en lo que es, en otra dualidad, que son dos palabritas que han traído serias discusiones entre la filosofía occidental, que es la explicación por un lado y la comprensión por el otro lado. La explicación viene a la filosofía hoy en día caracterizada por, yo explico las causas de por qué esto llega a estar hoy como está, digamos. Esa sería una herramienta, desde una perspectiva de cómo está se entiende la explicación. Explícame por qué hiciste eso, dar razones, ¿no? Y por el otro lado, la comprensión implica o nos está hablando de la idea de ponernos en el lugar del otro, de entender subjetivamente, si ustedes quieren psíquicamente o psicológicamente, qué es lo que el otro me está diciendo en su discurso. Entonces, a través de la explicación y la comprensión, dice Riquer, yo puedo delimitar al texto como un todo, puedo ir viendo dónde empieza, dónde termina. Es decir, un texto, dijo alguien, un hermeneuta, un texto sin su contexto no es más que un pretexto, ¿verdad? Entonces, ese sería un primer paso. Y el segundo paso es decir, valernos, ya que nosotros delimitamos el texto como un todo, analizar el texto en sí. Y aquí Riquer se vale del análisis estructural, es decir, descomponer las partes de ese texto y entender las relaciones entre esas partes. Por ejemplo, bueno, voy a hablar de un poco de lo que a mí me ha tocado hacer como etnógrafo. Yo hice etnografía en un pueblo de Zacapa, que algunos de ustedes tal vez piensan que no existe, otros tal vez sí saben que existe, que se llama Huité. Y Huité entra al imaginario nacional a través de los chistes de estupidez que se cuentan hoy sobre tantos huitecos, ¿no? Y a partir del año 99 nosotros hemos visto un boom, una eclosión de esta imagen del oriental, del hombre oriental ladino, tonto, estúpido, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos chistes, desde un punto de vista semántico, nos están trasladando, ¿qué? Una dualidad que es la dualidad de la risa y la seriedad. Pero a su vez también nos están trasladando con esa misma dualidad
otra misma dualidad, que es el de la locura o la razón. Es decir, que si yo vengo y cuento un chiste de un huiteco que se baja de la estación de la isla 19K y la casi extinta estación de tren de la 19K, y mira un carro y le dice al otro huiteco, mira vos, de las llantas de nuestros caites, están haciendo las llantas de los carros. Eso no tiene sentido, eso es locura, ¿verdad? Pero la locura roza, la risa más bien roza con la locura. Entonces, para que yo pueda analizar todos los chistes que hay de huitecos, tengo que explicar y comprender hasta dónde llegan sus límites. Es decir, agarrar empíricamente cuántos chistes hay y a través del análisis de todos esos chistes, poder decir el significado que estos chistes nos están diciendo reside en dos dualidades. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, ¿verdad? Entre la risa y la seriedad, y la razón y la locura, por otro lado. Bueno, ahora bien, como antropólogo, Riquer plantea que la hermenéutica es un arco. Primero delimito el texto, luego paso a interpretarlo y a comprenderlo, y después de ahí trato de hacer meterme en el sentido del texto, para que el interpretante, o sea, yo que estoy interpretando el texto, pueda hablar más de lo que el texto me quiso decir. Es enredado ese lenguaje, ¿va? Puro lenguaje fenomenológico. Pero ese es el sentido crítico y la posibilidad de crear utopías que decía al final Rodolfo, que la hermenéutica proporciona al ser humano. Poder decir, este texto dice esto, pero además podemos decir esto del texto, porque el significado siempre va a estar por ahí, circulando, ¿sí? Por eso el símbolo es polisémico, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, para ir aterrizando, dando el segundo paso, yo diría que si nosotros aplicáramos al trabajo etnográfico de campo el arco hermenéutico planteado por Riquer, en un primer momento, para delimitar el texto, habría que plantearse qué lugar vamos a trabajar. Recordemos hoy que los grandes antropólogos como Levi-Strauss, Malinowski, digamos por el otro lado a Radcliffe Brown o a Evans Pritchard por el lado inglés, no hicieron trabajo de campo sobre su misma sociedad. Pero sin embargo, para hacer trabajo de campo he de elegir un lugar. En un primer lugar, en un primer momento, habría que elegir ese lugar, principalmente diría yo a través de dos razones, para poder decir que ese texto es un lugar. Yo no voy a llegar a Huité a decir de que tengo que entender y comprender primeramente por qué Huité es un texto. Ese sería un primer paso. Y para ello hay que entender las razones históricas de por qué. Ahí sí no me separo de Riquer, aunque no va a entrar al tema de la memoria, creo. Las razones históricas de por qué Huité sería hoy un lugar. Y en segundo plano, las razones prácticas. Es decir, no me basta con que a mí me cuenten indirectamente qué es Huité. Tengo que ir al lugar. Tengo que estar ahí, digámoslo. El estar ahí implica una comprensión, es decir, yo tengo que comprender qué es lo que los huitecos me están diciendo hoy en día, cómo me están haciendo ellos ver su mundo y su razón. Por eso es una interpretación, y esta interpretación me da el segundo paso, el estar ahí para comprender al otro. El antropólogo tiene que apropiarse de ese lugar, tiene que sentir en carne propia qué es lo que la gente le está diciendo. De alguna manera el antropólogo llega a ser un chute, ¿verdad? Es decir, el antropólogo acompaña, el antropólogo se mete, el antropólogo pregunta, el antropólogo charla, entrevista, anota, y aquí también está siempre en esa dualidad del lenguaje. Por un lado pregunta, habla, indaga, pero por el otro lado también escribe, anota, graba, toma video, trata de registrar eso, ¿no? Luego, para el tercer momento, así muy rápidamente, sería el de que el antropólogo, luego de que ha podido comprender qué es lo que el otro le está diciendo, qué es lo que el texto huiteco le está diciendo, trata de dar interpretación a todo lo que ya escribió y acumuló, tanto a través de su vivencia de campo como lo que él ha escrito. Por eso,
¿Y cómo lo hace? Escribiendo un texto nuevamente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y aquí está el sentido crítico de la hermenéutica de Riquer que podría aplicar un antropólogo. Devolver ese texto, plasmar esa interpretación a los otros, es decir, en mi caso a los huitecos. Yo no puedo llegar y engavetar mi texto y decir, miren muchacha, aquí no pasó nada, sino llegar y con los huitecos y decirles, miren, Huité para mí es esto y esto y esto y esto. Y ahí eso se tiene que hacer a través de dos vías, vía escrita y vía oral. Por tanto, en la medida en que los huitecos me digan, mira Felipe, estás bateando o estás equivocado, o en la medida que me digan, sí, tenés razón, pero te faltó algo, estamos construyendo conocimiento crítico y construcción conjunta de utopías. Esa es una posibilidad que la antropología puede aplicar de la hermenéutica de Riquer. Muchas gracias. Bien, yo creo que Rodolfo tiene un segundo round preparado para nosotros. No sé si voy a pecar de transgresor o de adulterador del contenido de ese segundo round, pero sí quería plantear un par de preguntas, una disgresora y otra que sí va al punto, como para empezar esta segunda parte. La primera es, después de Platón y Aristóteles, después de Kant, después de Sartre, y pasando obviamente por Riquer, ¿qué es hoy hacer filosofía? Y segundo, en ese contexto, ¿por qué Riquer es, según algunos, el filósofo más importante del siglo XX? Bueno, muchas gracias por dar esa posibilidad de seguir abordando el tema. Me encantó una de las cosas que planteaba Felipe, que la quiero retomar antes de contestar esto, que también plantea Felipe. En alguna forma, si ustedes se habrán dado cuenta, esta filosofía hermenéutica, esta filosofía de lo que significa entonces ahorita la filósofo, porque dicen una pregunta muy ahora yo no me voy a tirar al agua porque dicen que los filósofos del siglo XX fueron Wittgenstein y Heidegger. No me atrevo a pensar ni que si Riquer fue mejor o peor. Y por otra parte, comparar a filósofos es aquello, como decía el mismo Sartre, es tomar agua cuando uno no tiene sed. Un filósofo tiene la significación que el mundo le plantean. El problema, ¿por qué es la relevancia? Es que yo en lo personal creo que hay un momento en que su obra, conflicto de interpretaciones, o de la interpretación que se llama en francés, en algún momento dado plantea y define a tres grandes maestros de la sospecha. Riquer hace la sospecha, hace un acto de lectura y un acto de interpretación. Y los tres grandes maestros de la sorpresa, no nos extrañen, son Marx y son Freud. Pero ¿qué de la sospecha de la cual hablaba Riquer en esos 60 se viene y nos la traemos para acá a principios del siglo XXI? ¿Qué de esa sospecha nos hace plantearnos en un Riquer la posibilidad que pregunta Philippe de... Yo en lo personal creo que la riqueza de Riquer ahorita, y de eso no lo vamos a abundar, me gustaría que ustedes trataran de abordarlo, es la posibilidad de la memoria. Yo siento que el siglo XXI es el siglo de la memoria. El siglo XX ha sido el siglo de la técnica,
ha sido el signo de las matanzas, y siguen habiendo matanzas. Ha sido el siglo del espectáculo, pero también ha sido el siglo de la banalidad. Y en alguna forma, filósofos como Paul Ricoeur, como Aristóteles, permiten recuperar en alguna forma eso que me gustó, la idea de ir a un pueblo, tratar de entender un chiste, leer o oír el chiste y volver a ese pueblo y ver qué pasa con esa gente con su propio chiste. Ese es algo como sacar de la caverna a lo platónico, sacar de la caverna una esencia, llevarla a que esa esencia se recree en el mundo y volver a ver cómo esos individuos ciegos que no miraban nada más que lo que les permitía la luz velada de la caverna, ver cómo lo vuelven a ver. Yo siento que en eso radica la importancia de Paul Ricoeur. La importancia de Paul Ricoeur es que su último trabajo es una invitación a la memoria. Y la memoria no es simplemente acordarse, ahí es donde me gustaría que intervengan ustedes, que tal vez con preguntas o comentarios, si ustedes quieren, tomamos eso o retomando algunas ideas. Y me gustaría ir también con ustedes, Philip, sobre eso. Si yo no podría decir si Ricoeur es uno de los grandes filósofos del siglo XX, porque no vengo de esa disciplina, pero sí ha sido alguien que ha influido a la antropología, tan así que un antropólogo estadounidense como Clifford Geertz acuñó una corriente antropológica que se llama antropología interpretativa, y donde retoma precisamente las ideas interpretativas de Ricoeur, en el sentido de que el antropólogo, para interpretar un acto cultural, primero tiene que vencer la distancia cultural. Por eso es la apuesta radical que hacen los antropólogos por la etnografía, trabajo de campo largo y prolongado. No trabajo de campo así como cuando estamos saltando los charcos, ¿verdad? De pasar de puntillitas ahí ligerito, sino el trabajo de campo antropológico es estar ahí precisamente y no estar 15 días, 20 días, estar 1 año, 2 años. Y dos, apostar para que los textos que el antropólogo recoge en el campo, es otra idea hermenéutica de él, que cuando él habla, Ricoeur dice el texto siempre está actual y siempre está abierto, el significado nunca está cerrado. El significado siempre está abierto porque en el momento en que el texto aparece, es enunciado o es leído por el lector, es sujeto de interpretación. Entonces, en el momento en que el antropólogo se traslada al terreno y trata de estar ahí, comprender y explicar por qué ese lugar tiene esa realidad social, cultural e histórica, eso implica abrir una realidad ya dada. Yo no hice la realidad de Wité. La historia hizo la realidad de Wité. Entonces yo soy un intérprete más. Y así como mi obra o mi interpretación de Wité puede estar sujeta a la interpretación del otro, o sea, del huiteco, también está sujeta a la interpretación de otros colegas, ¿verdad? O ustedes. Entonces, por ahí está el diálogo. Yo creo que ahí Ricoeur se inserta en las grandes tradiciones filosóficas de Occidente, como es, digamos, por un lado la tradición fenomenológica de un Heidegger y la tradición analítica de un Wittgenstein, ¿verdad? Y siempre está moviéndose entre las dos, y de la misma manera trata de interpretar el texto, entre lo que el texto habla, porque Ricoeur dice, el texto tiene una cualidad, dice, que oculta al escritor y al lector. Ustedes agarran cualquier libro de los que está ahí en Sofos, y ustedes no conocen al autor, y el autor no los va a conocer a ustedes como lectores. Entonces, por eso es de que la botella lanzada al mar, o sea, el libro, está siempre abierta. A quien la encuentre, la tome y la lea, ¿verdad? Entonces, el texto siempre va a estar en una dualidad escrita y oral. Aunque, ¿por qué el texto deja de ser escrito y pasa a ser oral, hablado?
en mi mente cuando yo lo estoy leyendo, cuando yo estoy haciendo hablar al texto. El texto vuelve a ser hablado. Porque siempre dice la palabra antecede al texto, dice Riquer, ¿verdad? Antes de que yo escriba ya hubo una palabra que le antecedió a ese texto escrito, al igual que cuando yo escriba o ya escribí una etnografía de Huité, todo lo que a mí me dijeron antecede a la etnografía de Huité escrita, ¿verdad? Pues bien, gracias Felipe y gracias Rodolfo. Para contestar desde mi perspectiva la pregunta de por qué la importancia de Riquer, yo creo que Riquer es de aquellos filósofos que no sé si intencionalmente o no, pero que bajaron de la estratosfera metafísica y crearon puentes entre la filosofía y diferentes disciplinas. Y yo creo que ahí radica la importancia de poder tomar la filosofía de Riquer o el trabajo filosófico de Riquer y hacer precisamente una etnografía huiteca ricoriana, ¿verdad? Me encantaría ahorita circular el micrófono para poder escuchar sus comentarios o preguntas y poder establecer un diálogo aquí en torno a este tema. Si hay algún voluntario. Sí, Javier. Yo siempre cuento con Javier, por eso lo mando a traer. La importancia que Riquer tiene, por lo menos en mi campo, yo soy literato, es primordial. Primero es reactualizar la hermenéutica, porque la hermenéutica romántica de principios del siglo, bueno, finales del XIX, principios del XX, lo que intentaba era, o lo que pregonaba era que el que quería comprender un texto tenía que ponerse casi en los zapatos del autor, casi sentir lo que sentía el autor para entender qué era lo que él me estaba transmitiendo en el texto. Entonces, Riquer lo que plantea es que eso, además de ingenuo, es casi imposible. Que la hermenéutica actual lo que intenta es, desde la perspectiva de uno en un momento histórico dado, interpretar qué es lo que ese texto, y es lo que han estado diciendo, me dice a mí. ¿Pero con qué fin? Para enriquecer a mi ser humano, a mi ser en el mundo, que es el otro concepto filosófico que se maneja. Y da algunas herramientas en este libro para hacerlo. Pero yo creo que eso, por lo menos a mí, es una de las mayores aportes que me da Riquer. Porque el análisis literario estaba, digamos, atrapado en el estructuralismo y en lo que se dio a principios del 20, incluso casi hasta mediados del 20, que digamos, influenciado por el positivismo, que lo único que se valía es encontrar casi los mecanismos científicos por los cuales un texto decía lo que decía, pero olvidando que precisamente que los símbolos son polisémicos, ahí hay una verdad detrás, y que además es una verdad ni siquiera es fija, sino el lector en la historia va sacando de ese texto unas nuevas luces para su vida. Un ejercicio en este sentido muy interesante que se puede hacer es que si uno lee una novela cuando tenía 20 años y la lee nuevamente cuando tenía 40, la lectura es totalmente diferente. Y eso es un poco lo que Riquer va. Tampoco quiero abundar mucho más en eso. Pero bueno, esa es la parte de los aportes que da. Hay otros analistas postestructuralistas, incluso Derrida y toda la corriente de Derrida, pero a mí, yo soy seguidor en este sentido de Riquer, me gusta más ese aspecto de la nueva crítica, es tratar de descubrir en los textos qué es lo que de la realidad actual nuestra se puede percibir ahí. Incluso mi tesis de licenciatura en letras es sobre Asturias, pero leído a través de Riquer, es qué de ese mestizaje del que muchos dicen que habla Asturias, ¿qué es lo que a la luz de lo que estamos viviendo ahorita se puede percibir, por ejemplo, en la obra de Asturias? Y no solo eso, ¿qué nos sirve a mí, en principio, y si alguna vez, como dicen, lo publico, a los demás como luz para entendernos más como sociedad, para entender más nuestro ser en el mundo? Gracias, Javier. Los dejo contestar. Excelente realmente el ejemplo, y enhorabuena por esa tesis. Vamos a averiguar de la tesis.
Bien, miren, este es uno de los temas más fascinantes de que podría ser la utilización práctica de Riquer, el sí mismo para otro. En alguna forma, yo vengo, agarro un libro y el otro día me pasó, no me acuerdo bien el nombre, pero es un libro de un señor Buer que describe la rebelión de los cadetes en el 54, no sé qué, los valientes. No, la rebelión de los cadetes contra el glorioso ejército de la liberación. Ahí está el libro, leo, abro, veo una foto y ¡plum! Se me vienen a mis recuerdos. Veo una foto de Castillo Armas y otros señores y se me vienen, ¿cuántos? 54, 50 años de recuerdos. Yo los vivo, los vi y los veo en un texto. Abriendo, hojeando el texto. Entonces en algún momento dado viene la situación. ¿Qué aporta Riquer en alguna de sus ideas para algo de ese tipo de experiencia? Y esa es una de sus obras, sí mismo para otro. El sí mismo para otro en alguna forma plantea, poniendo esta situación como decía el amigo, la lectura de algo que hace emerger un tema de forma diferente, el mestizaje. Lee Asturias y emerge el tema del mestizaje como un sí mismo para otro. Veo esa situación de la foto de Castillo Armas y sus colegas ahí y leo algunos textitos de los cadetes que se revelan en el 54, el 2 de agosto, y se me vienen una serie de recuerdos y viene un sí mismo para otro. Me vienen, sin hacer una crítica muy política ni histórica, se me vienen en alguna forma 50 años de vivencia, donde ese sí mismo para otro forma parte de un devenir de historias que en un momento dado son relatadas y no digamos actuadas en cualquier momento en que yo quiero hacer uso de mi imaginación. Mi imaginación en el tema ese de la actualización de una obra como la que está ahí, como hay tantas, me plantea temas de todo sentido que tiene que ver con una cuestión, llamémosle política, militar, seguridad, lo que fuera. Pero la situación que podría plantear Riquer, y lo cual lo hace especialmente significativo, es que ese sí mismo en alguna forma me reta a mí, a través de esa lectura, a ver cómo esa otredad que me presentaba el ejército, el mestizo, el indígena, el delincuente, el otro, me representa un sí mismo que soy yo. Y la originalidad en ese sentido de Riquer no es precisamente haber teorizado eso. En algún momento lo que significa es que Riquer se vio obligado a decir: la crítica literaria y la interpretación de las obras no son suficientes como que las lea desde mi propia perspectiva. Tengo que buscar otras perspectivas donde emergen otros como yo que están leyendo ese tipo de fenómenos, que se están presentando fenómenos o que los están leyendo, que los están viviendo, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay algo muy interesante en ese ejemplo. Ese mestizaje es un sí mismo para otro. Ese tratamiento de la identidad del que lee, y al leer se encuentra a sí mismo y se ve a través de 50 años o 20, o si ustedes quieren, en las lecturas bíblicas que hace Riquer, hay algunas cosas que aparece ese sí mismo para otro planteado así. Es como ver una fotografía de alguien que se pregunta ¿por qué soy yo así o por qué fue visto? Y no es desde un terreno personalista, sino que por qué fui yo escrito en esa forma, o por qué puedo ser leído yo mismo en esa forma y no en otra diferente. Esa es la idea de un sí mismo, y me parece que su ayuda ha sido maravillosa como ejemplo. Yo creo que sí, en efecto, y comparto la opinión que decía Javier y también Philip, en cuanto que Riquer, el gran aporte de Riquer como un gran filósofo del siglo XX y pues del siglo XXI también, ¿verdad? Porque murió hace un año. Es precisamente que teje puentes entre las dos orillas del río, ¿verdad? Como usted lo señalaba, él rescata la hermenéutica del romanticismo, de
digámoslo, empático, comprensivo, el feeling que tengo yo para con el otro, pero también dice, sí, eso acompaña a la hermenéutica, pero también acompaña a la hermenéutica un análisis, una explicación del por qué ese otro está ahí, y de alguna manera su hermenéutica como sospecha, viene a plantearnos la duda de las purezas, y yo creo que ese es un aporte crítico que también da Riquer. Miren, no hay purezas, no hay buenos ni malos, no hay no hay comprensión, no solo hay comprensión, no solo hay explicación, están las dos. Hay Dios y el diablo, está el bueno y el malo, no hay una sola cosa ni una sola cosa. Entonces, para que nosotros podamos comprender y explicar, tenemos que agarrar el texto por las dos cosas, Dios y el diablo. Risa, seriedad. ¿Por qué un huiteco cuando hace una anécdota, una pasadita, casi no se ríe? Él dice la tontera o la machada, como dicen allá en Huité, como ellos se identifican a ese acto de texto que es hacer reír. Y, por ejemplo, les voy a decir estaban una vez, allá en Oriente es muy clásico que la gente salga en las noches a platicar a cualquier lugar, principalmente el Parque del Pueblo, ¿verdad? Y estaban una vez ahí discutiendo, y bueno, dice uno, ¿por qué al seguro de vida le llaman seguro de vida si uno es el que muere? Es una reflexión interpretativa de nuestro lenguaje y del texto que el sistema económico comercial nos quiere hacer creer que a través del dinero nos va a garantizar la vida. Y nosotros a través del valor dinero, dando nuestras mensualidades, estamos garantizando nuestra vida. No, va a ser, dice el huiteco, nosotros garantizamos la vida de la gente que queda viva, no de nosotros nos morimos. Entonces, esas son así, y por ahí hay varias, ¿no? O por ejemplo, yo una vez llegué con un huiteco que es el arquetipo de Tío Chema Orellana. Ustedes han oído, lastimosamente Velorio se encargó de vulgarizar a Tío Chema Orellana, ¿verdad? Pero ustedes han oído a Tío Chema Orellana, ¿verdad? En el pueblo de Huité hay un personaje que todos ubican como el arquetipo de Tío Chema Orellana. Arquetipo me refiero así como al clásico, ¿verdad? El típico que tiene la respuesta en la boca. Llego un día y le digo, ¿qué tal, don fulano de tal, cómo amaneció usted? Aquí acostado y en ayunas, me dijo. O sea, literalmente, a una pregunta ambigua, ¿cómo amaneció usted? Retórica de nuestras conversaciones, él me responde de una manera muy literal y juega con el significado de mi palabra, porque dice, él tiene razón, él bromea, a través de la broma me dice, sí, todo mundo amanece acostado y en ayunas, ¿verdad? Y de alguna manera cambia el escenario que yo podría haber tratado de establecer con este informante clave, como suelen decir los antropólogos. Entonces, esa es una manera de tejer puentes, pues, ¿verdad? Y ese es un aporte de la hermenéutica de Riquer, ¿verdad? Lo que me recuerda a la otra historia de Huité, hablando de este fenómeno de ida y vuelta, ¿verdad? De interpretación y reinterpretación, y cuando le preguntan a un huiteco cuál es su plato favorito, y el otro contesta, el de peltre, ¿verdad? ¿Quién se está riendo de quién? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Algún otro? ¿Sí? Bueno, muy buenas noches. Verdaderamente interesante escucharlos y a mí me deja un montón de inquietudes. Escuchando lo de la hermenéutica, yo pues soy gente de las ciencias naturales de este lado del río y generalmente trato de que las cosas que veo pues sean esas, ¿verdad? Entonces me surge la duda con respecto a ese fenómeno de la interpretación, esa necesidad del antropólogo de vencer esa distancia cultural. ¿Qué tan válidos son los estudios que hemos conocido y algunos clásicos de aquellos antropólogos que han ido a vivir a otras culturas en donde ni siquiera conocen el idioma? ¿Hasta dónde han podido ellos realmente vencer ese espacio cultural? Y recordé un libro que me imagino que conocen, que es un estudio de un autor precisamente francés que vivió en el altiplano guatemalteco en la década de los 30.
y que él interpreta a los pueblos canjobales, especialmente Santa Eulalia. Y él nos plantea una realidad fascinante de esos momentos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde lo que este antropólogo francés logra expresar en su texto? ¿Llegó él realmente a comprender a sus informantes? ¿Llegó a entender tan siquiera los idiomas, mucho menos otras cosas más de su cultura? Entonces, ¿hasta dónde es válido aprender y buscar esos textos de personas que a lo largo de la historia han llegado a vivir en otras culturas, han sido capaces de llegar más allá cuando ni siquiera el idioma ha sido el mismo? Esa es una gran duda que a mí me causó escuchándolos a ustedes. Otra es, este es un comentario. Los antropólogos guatemaltecos yo creo que pueden ir de vacaciones a donde quieran, pero su tarea está aquí, porque esta sociedad donde la otredad es toda, donde la discriminación es la marca, hay muchos otros a los cuales entender. La misma cultura mestiza, que no tiene una identidad definida. Nosotros como mestizos ni siquiera tenemos una identidad que digamos, como dicen los mexicanos, México y qué, ¿verdad? Entonces nosotros como mestizos somos un fenómeno para estudiar. Los pueblos mayas, otro fenómeno para estudiar, son otra edad. Las mujeres, los jóvenes, todo aquí en esta sociedad son otros para estudiar. Así es que yo creo que los antropólogos tienen una tarea muy grande en esta sociedad antes de pensar que se están perdiendo algo. Yo creo que ustedes tienen mucho que hacer y es aquí adentro. Y para el doctor Keffer, la imaginación como una propiedad eminentemente humana y la capacidad de crear utopías. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Qué utopías podemos esperar en el siglo XXI de la posmodernidad? Tal vez para dirigirme, antes de pasarle el micrófono a Felipe, para dirigirme a su primer comentario, creo que vale la pena recordar el trabajo de Margaret Mead, fundacional, ¿verdad? Y muy importante, me parece. Pero que, ¿verdad? ¿Cómo se llama en español? Creciendo en Samoa, o adolescencia en Samoa, que estudios posteriores han revelado otra vez un poquito el mismo caso del chiste este huiteco, que mucho de lo que le informaron fue para burlarse de ella, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta y recordar lo que decía Felipe de Saltacharcos, ¿verdad? Todo hermenéutico o hermeneuta debe ser crítico, es decir, no debe creerse el cuento a la primera. Ese es un aporte que da Riquer también, ¿verdad? O sea, si a mí me dicen, mira, aquí la realidad en Santa Eulalia es que el calendario y vamos al río y bañamos la cruz en Chiltate y quemamos pom y taca y estamos en plena armonía con el cosmos, perfecto, ahí está una interpretación que me está dando ese otro de su realidad, pero yo le puedo decir, mira vos, ¿y qué tan real es eso? ¿Y no hubo una invasión mexica en el siglo XII aquí? ¿Qué resabios de la cultura mexica pueden tener ustedes hoy aquí? Pero mira, a mí nadie me ha contado que los mexicas vinieron. Bien, mira, por ejemplo, miremos el calendario, me explico. No hay purezas, no hay visión cristalina. Los mestizos no nos podemos identificar porque somos mestizos, ni los mayas son puros, ¿verdad? Con esto no quiero decir de que las reivindicaciones del actual pueblo maya no sean legítimas. Pero recordemos hoy de que el movimiento maya también está escindido entre los que reclaman una mayor pureza, ¿verdad? Y entre los que también dicen, compañeros, también somos híbridos, mestizos, posmodernos, modernos, tradicionales y no tradicionales, pero al fin y al cabo todos mayas. Entonces, yo diría de que en efecto un antropólogo no se puede creer el cuento, ¿verdad? De que yo, por ejemplo, no puedo, o sea, llego a Huitey y sí, jajaja, jojojo, rijijiji, pero también deja llover 2 años y no se dan las cosechas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a omitir esa realidad?
No, ¿verdad? Hay que tratar de entender la realidad en la que ellos están metidos. Es un dato de la realidad, es una parte de la realidad, la condiciones precarias de pobreza con la que se vive en Huité. No solo en Jocotán hay hambre, también hay hambre en Zacapa, también hay hambre en la costa sur, también hay hambre en Jutiapa. Y es curioso, ¿verdad? Hablando de las utopías, ¿por qué Guatemala descubre el hambre hasta hace 2 años en Jocotán? Cuando históricamente los chortís han tenido hambre desde la colonia. Entonces, esas son de las cosas precisamente, preguntas estructurales de ver por qué hasta hoy descubrimos el hambre y no lo descubrimos antes. ¿Por qué? ¿Quién se ríe de quién? La nación se ríe. Fíjense ustedes, Guatemala, chistes étnicos, ¿de quién tenemos? Ustedes oyeron chistes de Pegri y María. ¿Quién es ese otro del quien nos estamos riendo? El indígena. También tenemos chistes de huitecos. ¿Quién es ese otro huiteco? Ese otro nito es el ladino, es el mestizo que habla una versión española arcaica, no civilizada, no habla un español de la ciudad capital, sino que habla un entre salvadoreño y oriental, usa el plato de peltre, prefiere quitar sus vacas de la línea de tren, porque el tren mata a las vacas cuando crece. Me refiero, o sea, ¿qué sociedad es esta? Pues aquí estamos ocultando que aquí lo que importa es ser puro hoy o importa ser híbrido mestizo. Dejo la pregunta por ahí, tal vez usted le saca más raja. Bueno, siempre la pregunta por la utopía es cómo se puede pensar en utopía cuando las cosas están como están. Yo creo que eso es lo que todos nos preguntamos, ¿verdad? Yo lo único que plantearía es que la lectura de Riquer, el mensaje de Riquer es que es imposible no tener una imaginación utópica. Es decir, que no hay una posibilidad de que exista un antihéroe sin un héroe, no hay una posibilidad que no exista si existe el mal, existe el bien, no hay la posibilidad que nada se dé en una pureza absoluta, como decía Felipe. Pero yo creo que hay algo muy importante. La cuestión de la hermenéutica en general es un reto, es un desafío, porque el problema del vacío cultural de la época esta tecnológica, de la época, llamémosle cibernética, de la web y todas esas cosas, es que hay representa una lectura donde los contrastes no aparecen. Yo diría de que la cultura contemporánea es una cultura monoplana. Y claro que no hay que leer a Shakespeare necesariamente sobre un plano, pero uno tiene que entender dónde se están repitiendo los personajes shakespearianos, o dónde aparece de nuevo los personajes de, qué sé yo, de José Mía, donde aparecen, y aparecen de nuevo. ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos de José Mía en Guatemala? Hace mucho tiempo que no hablamos de los personajes de José Mía, porque pareciera que ese habitante medio popular, medio clase media de la antigua, que tenía que ver con Piedelán y todo, ya no queremos verlo, pero está por todos lados. Ya pareciera como que solo es un problema de otro tipo de etnias y de culturas. Y no es así, todo está entremezclado. Pero aquí viene una pregunta, la utopía. No tenemos por qué pensar que la utopía esté más o menos presente en este siglo, sino que el asunto es que ese aún no que plantea la utopía, ese lugar no posible, esa no posibilidad es la que plantea todo espacio literario. Toda obra literaria es algo que empieza, se tensa como un arco y luego vuelve a tirar otra pregunta. ¿Qué más puedo decir, Leti? Nada más. Solo para remarcar dos cositas, dos ideas centrales en la hermenéutica de Riquer que se me quedan en el tintero. Una, dice Riquer, cuando establecemos un texto, los límites del texto, nos apropiamos del texto. Sin la apropiación del texto, no podemos entrar a la comprensión y la explicación del texto. Por eso, cuando el antropólogo delimita su lugar de trabajo de campo, tiene de alguna manera que sentir al otro. Por eso la hermenéutica también es ética, ¿verdad?
Y en segundo lugar, cuando ya hemos, digamos, de alguna manera recogido toda la información y estamos listos para escribir nuestra interpretación, estamos trayendo a colación otro tema que a Riquer ya en sus últimos años le interesó, que fue el tema de la traducción. De alguna manera, ¿qué tan veraz? No verdad, pero ¿qué tan veraz es mi interpretación del texto que estoy leyendo? Esa es otra cosita que se me quedaba en el tintero y nos gustaría seguir este diálogo con ustedes, ¿verdad? Ahorita con lo de la traducción se me acaba de venir a la mente lo que platicábamos hace un ratito con Javier del remake, solo para que tomar nota. Pues bien, la verdad es que me dio muchísimo gusto y les agradezco mucho su presencia, el haber tenido esta conversación y para Sofo es de verdad un honor que este tipo de diálogos se lleven a cabo aquí. Así que muchísimas gracias, Felipe, y muchísimas gracias, Rodolfo, por estar aquí en su casa otra vez. Buenas noches.